Hola, ¿cómo están, buscadores en recuperación? Soy Paola Rivero, psicóloga clínica, especialista en adicciones y buscadora en recuperación. Hoy estamos un poquito más tarde en el Facebook Live. Tuve algunos problemas técnicos porque es en México, estamos de puente, estamos en día festivo y entonces tuve un poquito más de tiempo para descansar y empecé a ver que no tenía pila el iPad, ya saben, se me hizo bolas el engrudo, pero ya estoy aquí. El tema del día de hoy, y me da muchísimo gusto saludarles, platíquenme desde dónde me están escuchando, si es que se conectan ahorita en el live o más tarde cuando puedan ver el video. Platíquenos desde dónde nos están viendo, qué opinan sobre lo que están escuchando. El tema del día de hoy es ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo es momento de dejar ir a un adicto en consumo? ¿Cuándo es suficiente? Vamos a hacer un live de 30 minutos aproximadamente para que pueda ser práctico. La semana pasada nos alcanzaron a ver 11,000 personas, reprodujeron el video, 11,000 personas, cosa que nos da un enorme gusto que lo que estamos haciendo en Buscando mi Voz sea algo que les permita a ustedes aprender y ver y estar atentos a ustedes mismos y que las preguntas que nos van dejando vayan siendo respondidas de manera veraz y de manera profesional. Una de las partes que buscamos en Buscando mi Voz es que ustedes busquen la manera de encontrar su propia voz, ya que es una página que fue creada para personas que están buscando salir de adicciones, pero también para personas que aman a un adicto. Hace mucho que no platicamos de la dependencia emocional o de la codependencia que se genera a partir del consumo de un ser que amamos, de una persona que amamos y que consume alguna droga o alcohol. Estas personas tienden a ser encantadoras, son personas que pueden ser tus hijos, pueden ser tu pareja, pueden ser tu esposo o esposa y puede ser que tú te estés recuperando de alguna adicción al mismo tiempo que tienes un hijo que está consumiendo drogas, o puede ser que de pronto te estás dando cuenta que tu hijo está consumiendo drogas, o de pronto te das cuenta que te enamoraste de una persona que está consumiendo drogas. Y la pregunta que todo mundo se hace cuando el consumo de drogas se vuelve una adicción es ¿qué hago y cuándo es momento de soltar, de dejar ir a la persona? Por mucho que yo lo ame, por mucho que yo quiera salvarlo o salvarla de sí mismo y de su adicción, ya hemos hecho un montón de cosas y no hemos podido lograr que esta persona deje de consumir la droga. Lo primero es que tenemos que aprender que un adicto no va a dejar de consumir porque nosotros como su familia le digamos que lo haga. Un adicto no va a dejar de consumir si no quiere. Y eso es un tema fundamental para los familiares de los adictos. No podemos hacer ni convencer, ni por más clínicas y por más dinero y por más enojos y por más ruegos que tengamos hacia ellos, no van a dejar de consumir si no quieren. Entonces, sí es una enfermedad mental, está tipificada como una enfermedad mental en los libros de psiquiatría, pero es una enfermedad que es sumamente complicada dejarla si tú como enfermo no decides aceptar que tienes una adicción y que es tu responsabilidad hacer algo con ella y dejar de consumir. Entonces, dicen que es la única enfermedad mental que el enfermo se tiene que autodiagnosticar. Por eso es tan complicado que un adicto deje de consumir si el mismo adicto no está en disposición de hacerlo. Hola Anel, nos hablas desde
Yucatán dice, solté a mi adicto que era mi pareja con amor, puse límites y lo dejé libre, solo así lo ayudo a crecer, a ser humano. Ok, sí, duele muchísimo, sí duele muchísimo. Entonces vamos a empezar con una pequeña parte diciendo todas las características, porque cuando las personas que sufren de una adicción empiezan a ver que sus familiares empiezan a cambiar o empiezan a estar en otra sintonía, ya les dejan de dar dinero, ya no les creen, es porque los familiares de estas personas ya se dieron cuenta que manipulan, que mienten, que dicen que sí lo van a dejar y no lo dejan. Hay situaciones de riesgo para la familia, gritos, violencia verbal, violencia física, el mismo adicto se pone en riesgo estando consumiendo. Entonces la familia empieza a vivir una situación de muchísima ansiedad y una situación en donde son sorprendidas o sorprendidos como familiares por la constante desorganización conductual de este adicto, de esta persona que consume. La sorpresa está dejando, la mayoría de los familiares reportan, decimos, está dejando de ser la persona que era. Ya no lo reconozco, yo creo y estoy confiada de que con el amor que le estamos dando y la ayuda que le estamos dando, él va a regresar a ser lo que era antes. Y este es el primer punto en donde yo les diría, un adicto no va a regresar después de tener esta enfermedad mental a ser quien era antes. Tenemos que aceptar nosotros como familia que él no va a regresar nunca más a ser quien era. La adicción cambia la persona que consume la droga y por lo tanto es muy complicado pedirle a una persona que consume droga que regrese a ser alguien que ya no es. Es imposible, por más joven que sea, papás de adolescentes que tienen un hijo adicto. Es muy complicado. Entonces, vivir con un adicto, dice Anel, es vivir con miedo, inseguridad, vergüenza, angustia y ansiedad. Es un caos emocional. Exactamente, es un caos emocional, Anel. Lo dijiste perfectamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darme cuenta de esto. Tengo que voltearme a ver, porque como la conducta del adicto es tan desbordada, es tan equivocada, lo que hago es perseguir al adicto e intentar que él se controle o que ella se controle, que se comporte, que haga lo que tiene que hacer, que vaya a la escuela, que vaya al trabajo, que duerma. Entonces mi mente, mi corazón, mi ser está preocupadísimo porque ese adicto haga lo que tiene que hacer. ¿Qué me pasa a mí? Como el adicto no para y su conducta es cada vez más errática, lo que me pasa a mí como su familia es que yo empiezo a estar todo el tiempo preocupada o preocupado por esta persona, pensando cómo le voy a hacer para convencerlo de que vuelva a regresar a su vida y que sea un adolescente responsable y que haga las cosas que tiene que hacer. Y entonces, si es tu esposo, que cumpla con su deber como esposo, como padre de familia. Si es tu padre, que sea responsable, que esté en tu casa, que no falte, que llegue. Si se desaparece por días o se desaparece por horas, lo vas a buscar, lo metes al coche, lo obligas, le gritas. Entonces todo esto va haciendo que nuestra mente se vaya complicando como familiares de esta persona. Decía Anel hace rato, me desprendo. Qué difícil, qué complicado. La cosa más complicada que la familia, por necesidad emocional y salud física, mental y espiritual, tiene que hacer es desprenderse. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo es buen momento para hacerlo? Y la respuesta es depende de cada caso. No hay un cuándo específico. Por eso es súper importante que pidas ayuda personal para ti. Por eso cuando llegan al consultorio a pedir ayuda para el adicto, yo les digo, primero ven tú
y platicas tú lo que te pasa a ti, porque si tú te ayudas, vas a ayudar al adicto. ¿Cómo te vas a ayudar a ti? Entendiendo qué es la enfermedad, entendiendo qué le está pasando a él, pero sobre todo qué te está pasando a ti con su enfermedad. ¿Qué estás dejando tú de hacer? ¿Qué estás haciendo tú de más por esta persona? El desprendimiento es eso. Lo primero es que tengo que aceptar que el otro tiene un problema y que yo tengo un problema porque el otro tiene un problema. Y eso es lo más difícil, porque tú me dices, si es una persona enferma, entonces yo lo tengo que ayudar si está enfermo. Pero no es lo mismo estar enfermo de diabetes o estar enfermo de tiroides o estar enfermo de depresión a estar enfermo de adicción. Porque el adicto, como decíamos al principio, tiene que aceptar que está enfermo y tiene que pedir ayuda para su propia situación emocional. Entonces, vamos a ver, voy a seguir mi acordeón, si no, nos empezamos a perder. ¿Qué puedes hacer? Amarlo. ¿Lo vas a dejar de amar? Si es tu padre, si es tu hijo, si es tu pareja, a lo mejor puedes dejarlo de amar. Pero si es tu familia, tu hermano, no lo dejas de amar. Te puedes enojar profundamente con él, pero el amor, el cariño sigue existiendo. Entonces, ¿qué hago si yo no puedo dejar de amar a esta persona? Porque el vínculo consanguíneo es tan fuerte y es tan intenso que yo no puedo dejar de amarlo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que dejar sin dejarlo de amar? Que ese es el desprendimiento con amor. Lo dejo, pero no lo dejo de amar. ¿Se puede? Es la pregunta que todos hacemos, que todos los familiares de los adictos nos hacemos. ¿Puedo dejarlo de amar? No. ¿Cómo lo dejo sin dejarlo de amar? Esa es la gran pregunta. Entonces, lo primero es que desafortunadamente el adicto no va a aprender si no vive consecuencias. Como cualquier persona, como cualquier ser humano, si tú estás todo el tiempo cachándolo y no lo dejas vivir consecuencias, como manteniéndolo, como dándole un espacio donde vivir a pesar de que no aporta económicamente, como permitiéndole conductas antisociales, ¿no?, que están afectando el bienestar común de la casa. Todas estas cosas están permitiendo y habilitando que el adicto siga consumiendo. ¿Por qué? Porque no vive una consecuencia. Él puede seguir consumiendo y la única consecuencia que generalmente vive es el enojo de la familia, nada más el enojo de la familia. No deja de tener casa, no deja de tener comida, no deja de tener escuela, no hay una pérdida real. Tú me vas a decir, muchos de ellos lo pierden todo y ¿qué tal si se muere? Yo te diría, igualmente se puede morir si está en tu casa y no se hace algo diferente. Es una decisión súper complicada porque no todas las familias se van a sentir tranquilas con dejarlo. Hay que intentar otros caminos. Lo último es dejarlo de todo, separarse completamente de él, pero antes, o de ella, pero antes, ¿qué puedo hacer antes de correrlo, por ejemplo, de mi casa? Depende de la edad, ¿no crees? Depende cuántos años tiene. Si es un adolescente, así es un hombre de 50 años, que sigue dependiendo económicamente de la familia. Todo depende, pero también depende sobre todo de ti que estás escuchando. Depende de cómo te sientes tú con el dejarlo y qué tanto vas a dejarlo. Fíjate, lo primero que se necesita para poder desprenderse, y la sugerencia es que lo dejes físicamente, o sea, que te separes de él física o de ella físicamente, que él viva en un espacio y tú vivas en otro. ¿Para qué? Para que empiece a bajar toda esta emoción de estarlo viendo cómo está tan mal y entonces puedas pensar un poquito más objetiva, dejarlo físicamente, que él viva en otro lado, que él esté en otro espacio para que a ti te dé oportunidad de estar en un espacio
más tranquilo, más ecuánime. Lo segundo es que trates de encontrar un espacio seguro para él, como una casa, por ejemplo, de medio camino, o para ella, o una clínica de rehabilitación, y tú al mismo tiempo busques ayuda para ti. Dice Bernardo, es muy difícil vivir con un adicto, aunque les des la ayuda no la aceptan. Yo lo vivo con mi hijo, ya lo he tenido en clínicas de recuperación, pero no entiende, ya lo que hice es ya dejarlo que viva sus consecuencias, ya no consentirlo como antes, liberarme de sentimientos de culpa. Sí, exactamente, me libero de sentimientos de culpa, pero lo tengo que trabajar. Tengo que liberarme de los sentimientos haciendo el trabajo intelectual y emocional. Por eso se dice, trabájalo. No es de la noche a la mañana que lo sueltes. Ya hizo, Bernardo nos está poniendo un ejemplo de cómo ya hizo todo. Ya estuvo en clínicas, ya le dieron todo, ya le dieron el apoyo, ya estuvo en todo y su hijo no ha querido. Entonces ya lo dejo que viva sus consecuencias. Cuando hablamos del otro lado, cuando hablamos con los adictos en recuperación, que sí están en camino de recuperación, ¿qué quiere decir esto? Que están en un camino de ya no consumo y recuperando su vida, trabajando, estudiando, yendo a sus grupos de AA, buscando ayuda terapéutica, están teniendo ayuda. La mayoría de ellos dicen, cuando mi familia me dejó solo fue cuando busqué la ayuda, cuando ya no tuve otras cosas. Dice Heidegger, es muy difícil que la mamá lo abandone. Mi mamá jamás lo abandonó a mi hermano. Mi mamá murió y mi hermano en la cárcel. Y va dirigido a muchas mamás. Se mueren antes ellas, y este ejemplo que nos está poniendo este buscador es: mi mamá se murió antes con todo el dolor, mi hermano nunca paró y él está ahorita en la cárcel. Claro, porque fíjate, ya es la consecuencia extrema. La cárcel, dicen los mismos adictos en recuperación, es cárcel, manicomio o muerte. Entonces, tienes que elegir, pero si hay alguien que está ahí constantemente rescatándote de todo esto, entonces no es una vía fácil. Hasta que te cae el 20, dicen, hasta que te cae el 20 de que si sigues permitiendo que te ayuden, entonces vas a seguir muerto en vida, o sea, consumiendo. ¿Es más fácil consumir que estar en recuperación? Sí, y no nada más para los adictos, sino también para la familia. Luz dice, yo también lo tuve en clínicas de recuperación, en casas de medio camino, pero cuando regresa a casa siguen lo mismo, no acepta que tiene un problema. Y eso pasa muy frecuentemente. Si no aceptan que tiene un problema y tú sabes que tiene un problema, entonces lo siguiente es soltarlo. ¿Y qué es soltarlo? ¿Cuántos años tienes en esto? Le preguntaría yo a Luz. ¿Cuántos años tuvo en esto tu mamá, Heidegger? ¿Cuántos años tuviste en esto, Bernardo? ¿Sigues en esto? Y aún así el adicto no entiende. Hay adictos que no entienden nunca, que siguen consumiendo siempre. Pero la pregunta que yo te haría después de esto es, a ver, si el adicto sigue consumiendo, yo tengo que tener la consecuencia también de su consumo. Si yo ya hice todo lo que pude y él o ella no han querido dejar de consumir, ¿es justo para la familia seguir viviendo las consecuencias de alguien que no puede, quiere parar? ¿Qué pregunta más difícil? Hay familias que dicen, sí, es mi familiar y seguimos con él hasta que alguien se muera. Pero la pregunta es, a ver, buscadores, vamos a platicar, ¿es justo
Dice Luz, 7 años y ahora me dice que quiere recuperar los años que perdió por mi culpa. Fíjate, ahí está. Tu culpa es tu culpa que él consuma. Eso es lo que decíamos al principio del Facebook Live. Están manipulando o están culpando a alguien más de que él o ella siga consumiendo. Esa es la manipulación. Y muchos de nosotros como familiares seguimos habilitando la enfermedad, dándole comida a la enfermedad porque nos sentimos culpables. Entonces vamos a sacar nuestro lápiz rojo y subrayarlo, circularlo. ¿Te sientes culpable cuando él te dice que es por tu culpa consume? Si sí, ¿qué tiene que hacer Anel? ¿O qué tiene que hacer, perdóname, Luz, cualquier persona que se sienta culpable de la adicción del otro? Pensar, yo no fui la que le di la droga, yo no fui la que decidió que él consumiera. Él consume o ella consume porque decide hacerlo. Para un papá o una mamá es muy difícil entenderlo y por eso necesitas buscar ayuda urgentemente para poder entender hasta dónde es tu responsabilidad. ¿Qué dice Anel? Es que la casa en donde habita la familia es la zona de confort del adicto. Exactamente, por eso recaen. Exactamente, lo acaba de decir Anel con todas las letras. Es la zona de confort del adicto, la casa familiar. Fran Zúñiga nos dice, saludos querida Pau, excelente tema, porque los papás no sabemos cómo ayudar y aceptamos más la enfermedad. No le entendí qué dice ahí, pero bueno, logramos entender la idea. Hacen más, activan la enfermedad. Si estás en tu casa y se queda en tu casa, como dijo Anel, perfectamente bien dicho, ellos están en una zona de confort sin tenerse que esforzar. Luz dice, no es mi culpa, ahora practico las 3 Cs. Yo no lo causo, yo no lo controlo y yo no lo curo. Son las 3 Cs que nos proponen en Al-Anon, ¿verdad? Luz, me parece muy bien que lo digas. No es tu culpa y entonces tienes que buscar la fuerza interior suficiente para dejarlo que viva sus consecuencias fuera de tu casa. Entonces, seguimos contestando a la pregunta, ¿es justo que toda la familia viva las consecuencias? Hijos, padres, hermanos, parejas, las consecuencias de que alguien decida no consumir. Consumir. ¿Es justo que tú y yo tengamos que seguir angustiados, pobres, porque es muy caro mantener una adicción, enojados, desilusionados? ¿Qué tengo que hacer entonces para que esta persona deje de consumir? ¿Yo puedo hacer algo para que él o ella deje de consumir? Sería la siguiente pregunta. Me están diciendo los buscadores, yo ya hice todo y aún así sigue consumiendo. Entonces la respuesta es no, tú no puedes hacer nada para que él deje de consumir. Pero entonces, ¿qué puedes hacer para que tú dejes de consumir emociones tóxicas que produce el adicto? ¿Tú qué puedes hacer? Buscar ayuda, empezar a responsabilizarte de lo que sí te toca, que es únicamente tu propia vida y la vida de los que están a cargo de ti, como tus hijos, si es tu esposo, como tus otros hijos, si es uno de tus hijos, tus otros hijos también son responsabilidad tuya. Si es tu hijo, tu esposo también es responsabilidad tuya. Dice Jackie, ¿y cómo ayuda a un familiar ya mayor que no acepta que tiene un problema y tampoco quiere salir de su zona de confort? ¿Cómo lo ayudas, Jackie? No ayudándolo. ¿Cómo ayudo a alguien que ya es una persona adulta que no quiere ayudarse? Es como si yo te dijera, oye, fíjate que tienes... fíjate que te estás quedando sordo. Eso es muy común. Fíjate que te estás quedando sordo y no oyes. Necesitas pedir ayuda a un otorrino para que te pongan un aparato o a un médico, si es el otorrino, no me acuerdo, que te ponga un aparato para que puedas escucharnos. Y esa persona no quiere. ¿Qué puedes hacer por esa persona que no quiere ponerse un aparato y ya no escucha y ya se está aislando del resto porque ya no quiere, porque no puede escuchar, tiene un problema de oído? ¿Lo vas a llevar a la fuerza?
No, es un adulto, no lo puedes obligar. Entonces, ¿qué haces? Pues te dejas de comunicar con él. Porque no vas a estar a grito pelado hablando con esa persona. Entonces, es lo mismo, Jackie. Si él decide no ponerse un aparato para oír mejor, o ella decide no ponerse un aparato para oír mejor, se aísla del resto. Lo mismo pasa con un alcohólico o con un adicto adulto que no quiere pedir ayuda. ¿Tú puedes hacer algo por él? No. Le puedes decir, oye, aquí está lo que creo que te puede ayudar. Te conseguí el número de alguna persona que te pueda ayudar. Pero si él no quiere, no hay manera de obligarlo. ¿Y qué pasa con la adicción? Lo vas aislando. Pero no es tu obligación si es el aparato, ni gritarle, ni escribirle, porque hay una solución al problema. Entonces me dice Mayela, ay, se me pasó, saludos, hola, desde Chihuahuas. Anel dice, se sufre como familiar cuando tomas el papel de rescatador. Sí, muchísimo. Se sufre muchísimo. ¿Por qué se sufrirá? Digo yo, si lo estoy rescatando, estoy haciendo algo por él o por ella. Se sufre porque es inútil. No se llega a ningún lado. No estoy llegando a completar lo que yo quiero para el otro. El otro quiere seguir bebiendo, el otro quiere seguir drogándose, y yo sigo constantemente ayudándolo. Sufro yo porque el otro no quiere dejar de consumir, y mi vida se vuelve, entonces decimos, ingobernable, sin gobierno, porque estoy descontrolada. El otro no quiere y yo quiero que quiera algo que no quiere. Es muy difícil, ¿no creen? Entonces, ¿qué tengo que hacer? El desprendimiento con amor es trabajar mis emociones, trabajar mi culpa, mi miedo, mi angustia, mi desesperación, mi soledad, si él se tiene que ir o ella se tiene que ir, observar y decirle, te amo, y aquí voy a estar siempre para ti cuando tú decidas dejar de consumir. ¿Se puede? Sí. ¿Duele? Muchísimo. Todas las personas que tenemos un familiar que sigue consumiendo la droga, el alcohol, la sustancia, nos duele muchísimo saber que como un sordo que no quiere oír y se aísla del resto, nuestro familiar se aísla y no quiere estar con nosotros. Decide seguir consumiendo. Decide seguir intoxicado, aislado del resto de la familia. Pero el mensaje que siempre se le manda es, aquí estamos, cuando tú decidas dejar de consumir, aquí estamos. Y aquí estamos aunque no decidas dejar de consumir. Porque si es tu padre, si es tu hermano, si es tu hijo, no lo vas a dejar de amar. Aquí estamos. Pero no nos vamos a involucrar en tu vida más de lo que nosotros podamos aguantar. Porque a final de cuentas el límite no es para el adicto. El adicto no tiene límite, el adicto sigue consumiendo. Lo que sucede es que yo me empiezo a poner límites a mí. A mí me lastima demasiado verte mal. Yo no puedo con eso. Yo no puedo permitirme corretearte eternamente para que estés bien, para que comas, para que duermas, para que no te pase nada, para que tengas donde dormir, no puedo. Para que vayas al doctor, para que no pierdas tu cita con el doctor, para que no pierdas la vista, para que no podemos. Entonces lo único que podemos hacer es, puedo darte esto económicamente que no me afecte y que no te mantenga tu vicio. Yo no te voy a dar dinero para que consumas. Probablemente puedas acceder a pagar la escuela solamente, o puedas acceder a pagar el médico solamente, o puedas acceder a pagar el lugar en donde va a vivir solamente. Y el resto lo tiene que ver él. ¿Por qué? O ella. ¿Por qué? Porque si yo sigo dando y dando, es un barril sin fondo. Nunca va a ser suficiente para un adicto en consumo el dinero que le des. Y si estás demasiado cerca de él o de ella, es como un hoyo negro. Los hoyos negros succionan la energía, succionan todo lo que está alrededor de ellos, pero ningún científico tiene a ciencia cierta la certeza de dónde termina ese hoyo negro. Te succiona y no sabes dónde vas a salir después. Lo mismo es la adicción.
te succiona, pero no sabes dónde te va a dejar o cómo vas a salir, si vas a salir vivo o no de ese hoyo negro. Entonces, entre más cerca de la adicción del adicto en consumo estés, más peligro corres tú como su familiar de perder la razón, de estar deprimido, de estar sumamente ansioso y no viviendo una vida para ti. Dice Anel, no puedo vigilarte la nariz, la boca o cuidar lo que consumes, porque tus consumos me consumen a mí. Exactamente, Anel, gracias por ese comentario. Definitivamente por eso me alejo. Así como lo dijo Anel, tus consumos me consumen a mí. Probablemente no te mueras tú, me muera yo, porque yo lo estoy viviendo en vivo y a todo color. La ansiedad, el miedo, la angustia, la desesperación de saber que en cualquier momento tú te vas a morir, a mí me llena de terror. Entonces, tengo que tener, por lo tanto, un camino espiritual, un camino de razón, en donde yo te brinde el apoyo y el amor que pueda y decida darte sin que eso me lleve a mí a la locura y a perder la razón y a consumir. Es un tema súper interesante, súper difícil y doloroso para todos los que tenemos un familiar en consumo de sustancia, pero por eso es una probadita. Para poder llegar a estas conclusiones, a mí, Paola, me ha costado años y mucho dolor. ¿Por qué? Porque la gente que no vive con un adicto generalmente juzga. Es una mala hija, es una mala esposa, es una mala madre, un mal padre, un mal hermano, porque lo dejan vivir su adicción solo. Y yo te digo desde este sillón de hija de un alcohólico activo, no somos malos, somos sobrevivientes. Si estamos muy pegados al hoyo negro, nos succiona el dolor del otro y nos succiona la ausencia del otro. Entonces, si queremos vivir una vida buena, nosotros tenemos derecho a hacerlo y respetar y honrar la decisión del otro de vivir una vida como el otro decide vivirla. Dice Anita, mencionas el consumo solo en el padre, hijos, hermanos. ¿Qué pasa en los consumidores de la madre? Uy, aún más difícil, y tienes toda la razón. También las madres, las mujeres, hay un alto índice de consumo de sustancia, o quizás si la mencionaste y no te escuché, disculpa. No la he mencionado, no menciono a la madre porque las mamás generalmente tienen otra manera de ver, pero sí hay muchísima adicción en mujeres y hay muchísimas madres adictas y alcohólicas. Gracias por recordarlo, Anita. Y ese tema es un tema punto y aparte a lo mejor, porque los hijos de madres alcohólicas o adictas viven una realidad extremadamente dolorosa. Precisamente por el vínculo que se tiene con una mamá. Fíjate, ya se me acabó el tiempo, son las 12 del día exactamente. Te dejo el Facebook Live para que lo platiques, lo comentes, dejes como me hizo Anita este comentario tan puntual, como los ha hecho Anel, me pongas tus reflexiones, platícanos a todos cómo le has hecho para desprenderte del adicto que amas con amor, en qué momento decidiste dejarlo o dejarla que viva sus consecuencias, cómo lo ayudas y hasta qué punto crees que es suficiente ayudarlo. Yo te puedo decir que no se puede dejar de ayudar, se ama mucho y no se deja de ayudar, pero sí se tiene que pensar muy bien en qué se ayuda y qué tanto ayudas. Dice Loba, es importante yo primero esté bien espiritualmente y mentalmente consciente de la realidad, aún así seguir trabajando porque diario está el dolor. Así es, diario está el dolor. Gracias, Loba, por esas palabras. Sí, efectivamente, diario se vive con ese dolor. Muchas gracias por el compartimiento, es lo que necesito escuchar. Mi hijo tiene 23 años, ya es momento de soltarlo, diríamos. Anel, soy hija de un alcohólico, es compañera de un alcohólico y alcohólica en recuperación. Ha sido todo un proceso aprender a vivir en paz. Dios bendiga tu proceso, Anel, Dios bendiga tu proceso porque es muy duro. Anita, gracias, bendiciones, de nada. Les dejo estas reflexiones. Acuérdense que cada camino es individual,
que lo que compartimos aquí lo hacemos con mucha responsabilidad, pero también con la experiencia propia de ser hija de un alcohólico en recuperación y con la experiencia de ayudar a mucha gente a salir adelante en consultorio y en las clínicas en donde trabajo. Lo mejor y lo peor de esto es que tenemos que aprender a vivir con ello y tenemos que aprender a vivir a pesar del dolor que nos provoca. Eso es el aprendizaje que yo he tenido que aprender a base de soltar. Dicen que es cierto. Pues yo te dejo esto para que lo sigas pensando, para que lo sigas reflexionando. Compártelo con alguien que le pueda servir. Déjame tu comentario para que otros buscadores, cuando se metan a live, lean todos los comentarios y se enriquezcan. Buscando mi voz siempre está intentando formar comunidad. Nadie se recupera de la adicción propia o la adicción de otro solo. Se tiene que hacer en comunidad y definitivamente esta es una herramienta más para que busquemos nuestra propia voz. Te dejo el comercial de los grupos terapéuticos 2020 que precisamente se están llenando de mamás y papás de alcohólicos y adictos. El siguiente grupo ya se llenó, el de 12 a 1 de la tarde, ya no tengo espacio para ese grupo, pero abrimos un segundo grupo de 9 a 11 de la mañana el mismo 29 de febrero. Mándame un inbox si te interesa y te paso todos los datos para que puedas inscribirte. Vamos a trabajar la codependencia, cómo ponemos límites. Ese va a ser el tema de esta siguiente reunión del grupo terapéutico. Hay que aprender a vivir sin dolor, me dice Cinti. Así es. Es un aprendizaje diario y así como el adicto tiene que aprender a vivir sin la sustancia, los codependientes, tú y yo, tenemos que aprender a vivir sin el dolor. Muchas gracias, te dejo un abrazo con todo cariño. Nos vemos la semana que entra, ahora sí, más o menos 9:15, 9:30 de la mañana para seguir... no es cierto, 8:30, estoy teniendo problemas de horario, 8:30 de la mañana para seguir buscando nuestra voz juntos. Un abrazo, que Dios les bendiga, nos vemos pronto.